Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me he decantado finalmente por hacer un vídeo hoy de algo que probablemente cuelgue con más detalle en el análisis del día, o bien mañana o pasado. Em, Ha surgido por el análisis que me ha propuesto uno de los usuarios de la web, que me dijo, oye, estoy interesado en el seguimiento del mercado de India. Y yo era consciente de que el mercado de India lo estaba haciendo muy bien y que estaba, de hecho, atacando la zona de máximos histórica. Esta que veis aquí es la fase de máximos del 2007, la fase de máximos del 2010, y estamos en este momento en un proceso claro de ruptura. ¿Qué deja eso? Pues bueno, nos deja básicamente, vamos a quitar algunas líneas para poder verlo con más detalle. Lo que nos deja es un proceso claramente constructivo de mínimos ascendentes, una zona de máximos planos, una formación triangular que a la larga tiene una lectura tremendamente positiva. ¿Cómo lo seleccionamos? ¿Cómo lo hacemos ahora de cara, digamos, a validar? Bueno, pues en primer lugar, basta con mirar el comportamiento que ha tenido el proceso de ruptura y vemos que ha sido un movimiento tremendamente impulsivo. Son velas semanales con cuerpos muy grandes, con cierres siempre arriba, y el proceso previo a la ruptura lo que había dejado atrás era un rango lateral, que es el que voy a pintar ahora, con una secuencia clara de máximos y mínimos que funcionan de soporte, primero de techo y luego de soporte. Aquí veis la línea, aproximadamente estaríamos hablando de esta banda. Máximo aquí, aquí, aquí y aquí, aunque hay una perforación al cierre, se produce aquí. Posteriormente ya ruptura, apoyo una vez y apoyo dos veces, perforación, pero los cierres otra vez arriba. Y esto genera una zona pivote muy importante y un área de fluctuación entre estos máximos de aquí, es decir, una nueva zona que podríamos haberla pintado como un rectángulo de consolidación justamente antes de producirse la ruptura definitiva al alza. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos tenido esta superación de los máximos, lo cual es una señal muy positiva, y a la vez hemos invalidado algunas señales de divergencia que surgían en osciladores tipo RSI, que podían haber planteado ciertas dudas respecto a la viabilidad de ruptura por arriba. El análisis así en plan muy sencillo, bueno, pues el aspecto es fabuloso, ruptura de máximos, mínimos crecientes. ¿Dónde cambia esta visión estructural en el mercado de India? O en este caso el Sensex. Bueno, pues tendríamos que perder esta zona, es decir, estaríamos hablando de volver a reentrar, romper el soporte y zona pivote de color rojo y posteriormente perforar estas tendencias que estoy ahora remarcando más gruesas y que representan todo el proceso alcista desde los mínimos del 2002. Solamente en este caso y a partir de aquí tendríamos un entorno mucho más complicado y vendría a invalidarnos todo lo positivo que hemos visto durante las últimas semanas y meses. Mientras tanto, la sensación que da es que el mercado ha corrido muy rápido. Si pongo esto en un gráfico diario, vemos que la intensidad de la subida ha sido muy, muy grande y cabe la posibilidad de que tengamos una pequeña corrección. Esta es la línea que antes tenía marcada en rojo. La voy a volver a dibujar. ¿Vale? Que tengamos una pequeña corrección. ¿De qué dimensión? Bueno, pues la dimensión razonable es que vengamos a hacer un proceso de Fibonacci de todo el movimiento impulsivo reciente que podría estar en torno al 38, es decir, que podríamos buscar de alguna manera vueltas a esta zona. Esto implicaría retestear el nivel estructural. Vamos a marcar los dos para que lo veáis bien. Implicaría volver aquí, es decir, este tipo de movimiento, para posteriormente retomar la tendencia al alza. ¿Cuál es el objetivo de corto plazo de esta idea? Bueno, lógicamente el de corto plazo es la proyección del rango. Lo que habría que contar es como mínimo con que el mercado va a tener este movimiento. Si lo escalo, ahí vemos cuál es mi objetivo mínimo. Estamos hablando de movimientos a la zona
vamos a poner aquí para que veáis bien, si realmente hace el pullback a niveles de 21.340, que luego te queden extensiones hacia niveles de 22.866. Esto es el recorrido de corto plazo, porque como habéis visto en el gráfico semanal, las implicaciones de la ruptura que se han producido a nivel semanal pues marca potenciales alcistas mucho mayores. Este es uno de los mercados. Y luego hay otro mercado que hay que seguir de cerca porque está muy complicada la situación y que es radicalmente distinto a lo que estamos analizando en India, que es China. China lleva en un proceso correctivo desde 2007, aquí lo podéis ver. Hay una primera parte tremendamente violenta, que es la que se produce con la crisis financiera americana. Aquí vemos el desplome brutal en 2008. Después hay una recuperación bastante importante, en torno a un 50% de toda la caída, y a partir de ahí una estructura mucho más sólida, más tranquila que lo que teníamos anteriormente, que define el movimiento desde 2009 con una secuencia de máximos a la baja y mínimos a la baja muy estable. En este proceso estamos, y dentro de este proceso hay como dos grandes áreas. Un techo que está delimitado por esta zona, la vamos a marcar de color azul grueso. Este techo ligeramente por debajo de 2500, aunque cerquita. Determina dónde está la gran resistencia estructural. Después tenemos la secuencia que une todos los máximos descendentes, que es la que veis aquí pintada, que pone un techo mucho más cercano. De hecho lo hemos testeado recientemente ahí, y ahora mismo es este punto el que delimita el potencial de revalorización del índice. Pero lo más interesante es la parte de abajo. La parte de abajo, comprendida entre 1955 y 2000, representa el suelo que, a pesar de que aquí se perfora, como veis es una perforación momentánea y se recupera y el cierre queda aquí, este suelo es tremendamente importante porque es lo que está conteniendo la presión de la secuencia de máximos a la baja. Mientras no se rompan estos mínimos, no tenemos desarrollado este nuevo objetivo. Pero si realmente empezamos a perder 1955, es tremendamente probable que veamos esta extensión a la parte de abajo de la formación estructural. Y es un objetivo bastante ambicioso. Fijaos la zona entre casi 1700 y 1800, que representa todos los mínimos antiguos de 2008 y una pequeña zona pivote de 2006. Por tanto, hay que controlar mucho lo que ocurre aquí, y cuando ponemos en contexto las dos cosas, llama la atención que uno de los mercados principales en Asia esté atacando un soporte y estemos decidiendo si finalmente se produce la rotación a la parte de abajo del canal bajista, que ya dura varios años, mientras que en el otro caso lo que estamos discutiendo es cuál es la proyección alcista en India después de haber superado los máximos históricos. Evidentemente apetece mucho ver un relativo de estos dos, y yo lo he montado. En parte porque a la persona que me ha llamado la atención sobre este tipo de mercado, pues he dicho, pues voy a montar el relativo y así lo puedes ver. ¿Qué vemos? Pues lógicamente cuando un mercado está atacando máximos históricos y el otro atacando un soporte muy relevante en un proceso bajista, tiene que estar avanzado el movimiento. Es decir, India lleva haciendo desde 2007 mucho mejor comportamiento que China. Como podéis ver aquí, ha pasado de 1 a casi 11. ¿Cómo queda esto dentro de un proceso de larguísimo plazo? Desde el año 90 hasta el 2014 estamos viendo casi 25 años de datos. Bueno, pues nos dice que estructuralmente hay un techo muy grande en torno a 12, que se tocó en el 90 y en el 94, una base muy bien definida con los mínimos del 92-93, los del 96-97 y los del 2001 y también 2007, y luego hay ciertas zonas intermedias que merece la pena comentar, pues por ejemplo la importancia de este techo que se supera aquí, se apoya, tira, se vuelve a apoyar y finalmente se desarrolla. Pero si nos centramos exclusivamente en el proceso ascendente que ha tenido lugar desde 2007, pues lo que vemos es que el mercado ha tenido fases impulsivas, fases correctivas, nuevamente impulsivas, correctivas. A veces se ha estancado en rangos laterales, que yo es lo que he marcado con rectángulos o con zonas neutrales rojas. Rompe, se apoya, este es un pullback tanto hasta la zona de máximos como a los máximos previos del 2005.
vuelve a tirar hacia arriba, se acerca a la parte de arriba de esta estructura en forma de canal, corrige, respeta otra vez el soporte y así sucesivamente va montando distintas cosas. Aquí hay un triángulo, que es lo último que nos ha dejado. ¿Dónde está la clave de este movimiento? Bueno, pues en las líneas de color azul. Mientras tengamos una secuencia tan clara de mínimos ascendentes y máximos ascendentes dentro de un proceso en el que ya sabemos que individualmente India acaba de romper máximos históricos y mientras tanto China está en un proceso con poco recorrido al alza y riesgo de romper una base y caer más, lo que de alguna manera invita a pensar es si vamos a llegar a este objetivo aquí o incluso a 12. ¿El momento es bueno? No, evidentemente el momento no es nada bueno. ¿Por qué? Porque estamos en un punto demasiado estirado dentro de la estructura alcista a favor de India. Pero, como podéis ver aquí, no hay posibilidad de divergencias entre los últimos máximos ya, ni siquiera entre los últimos 3 máximos. Habría que irse a la unión de los máximos de aquí con estos para poder detectar algún tipo de divergencia. Es decir, nos vemos obligados a migrar a un plazo mayor. Pues es que aquí las bases de datos por algún error me generan lecturas malas de los indicadores. Pero habría que trabajar con el máximo de aquí y este de aquí para localizar alguna divergencia. ¿Qué creo en general que hay que hacer? Bueno, el objetivo de la posición triangular sigue sin haberse alcanzado. Las señales en términos absolutos de un mercado respecto al otro son muy claras y muy distintas, con lo cual yo creo que esto es lo que llamamos en el mundo anglosajón un buy on dips. Estamos comprando las correcciones. ¿Dónde o hasta dónde pueden llegar las correcciones? Vamos a trabajar un poco en todo este proceso ascendente y vamos a dibujar la unión de los mínimos del muy corto plazo. Esta sería la unión de los mínimos y esto que voy a dibujar ahora es la unión de los máximos. Esta es la estructura imperante en este momento en el mercado, en el relativo entre ambos índices, y lo normal es que cueste mucho superar esta zona, que es prácticamente donde estamos ya. Rotaciones que se puedan producir momentáneamente hacia acá, hay que aprovecharlas como puntos de entrada. Tengo la sensación de que las oportunidades vendrán en rebotes en la directriz, es decir, ahí. Y estos movimientos hacia abajo pues representarán un porcentaje aproximadamente de la última fase impulsiva. Si marcamos esto con Fibonacci, lo que nos vamos a encontrar son el 38 y 50% en torno a esa flecha, con lo cual es posible que entre estos niveles, fijaos que ninguno de ellos supera el 61,8 y se apoyaría en la directriz, encontremos unas buenas oportunidades en las próximas semanas para ubicar posicionamiento. ¿Cabe la posibilidad de que rompa y se venga aquí? Hombre, la posibilidad siempre está abierta. Lo que ocurre es que con las señales tan recientes de ruptura por parte de India y el riesgo de China, en el caso de China incluso un rebote ahora, fijaos que tiene un recorrido relativamente limitado, ¿vale? Estamos hablando de un movimiento pequeño. Yo creo que es posible que tengamos un respiro, pero evidentemente no va a alterar demasiado el gráfico. Entonces, creo que lo que hay que hacer es estar pendiente de estas correcciones para intentar buscar algo de oportunidades. Y el primer objetivo vendría determinado por la proyección triangular. Y esto más o menos, si realmente el mercado hace lo que estamos pintando, supondría eso. Un ataque a la zona 11,5. Teniendo en cuenta la fortaleza del nivel en 12, pues no parece muy aconsejable el estirar mucho más allá a priori el objetivo de la idea. De cualquier manera, estamos hablando de movimientos desde niveles de 10, 20 aproximadamente, si tenemos la suerte de verlo aquí en algún momento, hasta movimientos a 11,5, con lo cual son recorridos relativos superiores al 10%, que está muy bien. Os dejo esta idea para completar un poco el concepto de lo que es análisis relativo entre dos índices, y evidentemente yo lo he hecho con los dos casos más extremos, que son el que mejor lo está haciendo, que es India, y el que peor lo está haciendo, que es China, pero se presta lógicamente a mezclarlo no solamente con estos índices, sino con cualquiera. Es decir, que podríamos estar mirando el índice indio contra Australia, contra Taiwán, contra Hong Kong, contra Corea, contra el Nikkei, contra Indonesia o cualquier otro índice, Singapur, y ver con cuál tiene mejor estructura, ya que la señal buena viene de la mano de lo que está pasando en India.
Espero que os haya gustado este análisis relativo. Intentaré volcar la ficha en la página web aprenderaoperar.com y de esa manera podéis ver niveles más exactos de dónde están los puntos interesantes para estar pendiente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte con vuestro trading.